Muy buenos días a todos, mis amados hermanos. Qué bendición poder llegar a ustedes una vez más, perdón, con la bendita palabra de Dios. Hemos estado estudiando y Dios nos ha bendecido mucho, mucho, mucho con esta palabra. Estamos ocupados acerca del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dijimos desde el principio que se nos presentan enseñanzas de Cristo con palabras simples, pero también en el Nuevo Testamento se nos presentan enseñanzas de Cristo por medio de parábolas. Y poquito a poco hemos ido desarrollando todas estas enseñanzas y usamos como base las 42 generaciones que usó Dios para encarnarse, ya que es Dios el que hizo ese plan. Y primero estuvimos hablando de lo importante que es conocer la persona de Dios. Ustedes se recuerdan que yo he insistido en que todos sepamos qué clase de Dios nos vino a través de la persona de Jesucristo. Dios viniendo a esta tierra como el Hijo. Eso es algo precioso, no se necesita ser teólogos ni eruditos para entender que Dios, al venir a esta tierra, se identifica como el Hijo. Ese Dios grande y maravilloso que es el Padre y que lo conocemos como Espíritu, porque Dios es Espíritu. Ese Dios que nos revela Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está refiriéndose al hablar divino. O sea que Dios es el hablar divino. Y ese Dios que es el hablar divino vino a la tierra. Y aquí en la tierra se conoció como el Hijo. Dios que es espíritu en encarnación, Él es el Hijo. No son dos dioses, no son dos seres distintos, sino aspectos de un ser. Dios es un ser divino. Él es espíritu. Y al encarnarse, Él se identifica con nosotros como el Hijo. Y para venir Él como el Hijo, tuvo que tomar cuerpo. Hebreos 2.14 lo dice. Dice, por cuanto los hijos, nosotros, participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para venir a esta tierra con un propósito, y es vencer al enemigo. Así que desde el principio hemos estado tratando de que todos entiendan quién es la persona de Dios. Nosotros conocemos a la persona de Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan 1 lo dice. Ahí en Juan 1, 17 y 18 dice, la ley nos vino por Moisés, pero la gracia y la realidad nos vinieron por Jesucristo. Así que la ley es letra, pero la gracia y la verdad, la realidad, nos vienen por Jesucristo. Es Jesucristo el que trae a Dios al hombre como una realidad, no como letras, sino como vida. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios es un ser, es una persona, y por eso hemos venido hablando de que a través de Cristo nos vino ese Dios maravilloso que tenemos que conocer por medio de su palabra. Su palabra es la que nos revela qué clase de Dios es Él. Entonces, después de que empezamos a entender
lo importante que es conocer la clase de Dios que viene a través de Jesucristo, nosotros hablamos de la naturaleza de ese Dios. La naturaleza de ese Dios, usamos como base tres aspectos de Él, tres atributos divinos, que son vida, amor y luz. Usamos esos tres como base para hablar de la naturaleza de Dios. Dios es vida, amor y luz. La Biblia lo dice, no el hermano Gilberto. La Biblia dice que Dios es vida. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es luz. Así que podemos decir con toda seguridad de que Dios tiene una naturaleza. Y esa naturaleza son sus primeros tres atributos divinos: vida, amor y luz. Seguido a eso, empezamos a desarrollar sus atributos. Acuérdese que yo tengo una secuencia en mi enseñanza. Tengo una didache. Tengo una manera de enfocar las cosas de Dios. Si usted quiere entender toda mi enseñanza, usted tiene que poner atención a una secuencia. No puede juzgarme con un solo mensaje. No. Tiene que escuchar muchos mensajes para darse cuenta que estoy enseñando en una forma secuente la palabra de Dios. Entonces, importantísimo que usted sepa lo que es la naturaleza de Dios. Por favor, ponga allí, si usted está interesado en comentar, la naturaleza de Dios son sus primeros tres atributos. La naturaleza de Dios es sus tres primeros atributos. La naturaleza de Dios es vida, amor y luz. Esa es su naturaleza. Sin embargo, tenemos que entender que esos son los primeros tres atributos. Base. Gracias, Galo. Estás participando en esta mañana. Que Dios te bendiga. La naturaleza de Dios son sus primeros tres atributos. Gracias, Galo. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. La naturaleza de Dios son sus primeros tres atributos. Dios es vida, Dios es amor, Dios es luz. El hecho de que esa sea su naturaleza no quiere decir que esos tres no sean atributos. Esos son los primeros tres atributos. Como a este punto yo he estudiado con ustedes 10 atributos. Miren mis manos, 10 atributos. Hemos aprendido ya 10 atributos de Dios. Los primeros tres son su naturaleza: vida, amor y luz. Pero como son muchos los atributos de Dios en el Nuevo Testamento, entonces por eso hemos aprendido otros 7 más. Ya vamos por el 10. Yo me lo sé de memoria. Mire, el primer atributo de Dios es vida, el segundo es amor, el tercero es luz, el cuarto es santidad, el quinto es justicia, el sexto es riquezas, el séptimo es plenitud, el octavo es sabiduría, el noveno es prudencia o inteligencia, el noveno, y el décimo que vimos ayer es fidelidad. 10. Hemos aprendido 10, pero yo lo quiero desafiar a usted, porque de nada nos sirve estar estudiando todos los días si no nos estamos constituyendo. Es importantísimo constituirnos
de lo que estamos aprendiendo. Por eso llevo esa carga de que usted sea una persona que pone atención. Gracias, hermana Ale Rivera, mire, ya nos puso los 10. Vida, amor, luz, santidad, justicia, riquezas, plenitud, sabiduría, prudencia e inteligencia y fidelidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si usted se los aprendió de memoria, como hace Jorge Gómez. Jorge Gómez se los aprende de memoria, porque es la manera que nos constituimos. Entonces es importante que usted repase todos estos mensajes, porque usted debe de conocer a Dios en su atributo de vida y debe de aprender a explicarlo. Use los versículos. Más adelante yo voy a estar escribiendo un libro entero voy a escribir acerca de lo que es la persona de Dios en su naturaleza y sus atributos, usando como base la encarnación, usando como base las 42 generaciones que Él usó para venir a este mundo. Entonces me va a tomar mucho tiempo porque son muchos los mensajes. Ya con este mensaje de hoy son 211 mensajes que tienen que tienen solo que ver con las 42 generaciones que Dios usó para venir a esta tierra como hombre. Entonces, si usted no aprende con todos sus versículos lo que es Dios como vida, lo que es Dios como amor, lo que es Dios como luz, lo que es Dios como santidad, lo que es Dios como justicia, lo que es Dios como riquezas, lo que es Dios como plenitud, lo que es Dios como sabiduría, lo que es Dios como inteligencia o prudencia, y lo que es Dios como fidelidad o fiel. Si usted no sabe cada uno de esos conceptos, difícilmente que usted entienda la economía del Nuevo Testamento. Hay una economía en el Nuevo Testamento, o sea que es una administración. Economía es oikonomos y es la forma en que Dios se ministra, se administra, se suministra. Dios tiene una manera de administrarse a nosotros. Cuando nosotros hablamos de la economía nuevo testamentario o nuevo testamentaria, estamos hablando la forma de cómo Dios se administra al pueblo de Dios. Por eso usted va a entender que Pablo habla de la administración que Dios le encomendó a él. O sea que Pablo nos enseña cómo se administra Dios a su iglesia. Hay una forma que Dios se administra, se suministra. Es importantísimo entender eso porque eso es lo que da una constitución. Nosotros tenemos que estar constituidos de todo lo que es la enseñanza de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, mis distinguidos hermanos, amigos, oyentes, no se les olvide pues que estamos entendiendo cada uno de los atributos. Si a usted se le quedaron estos 10, mañana vamos a empezar, o es posible que hoy empiece con el número 11, pero apréndaselos en grupos. Yo me aprendo las cosas en grupos para no tener el paquetón tan grande que cuesta que se le quede más. Si usted aprende la verdad y los atributos de Dios en grupos, se le van a grabar, se le van a quedar. 10. Ayer hablé de la fidelidad. O sea que Dios es fiel. Y así como insistí en el mensaje
de lo que es Dios como vida, y le dije que es vida y que es vida, y usamos los versículos de cómo presentar a Dios como vida. Así también insistí en presentar por medio de versículos lo que es Dios como amor. También insistí en presentar a Dios como luz. Di todos los versículos, no todos, pero unos cuantos para tener una buena base. También le enseñé lo que es Dios como santidad, porque la mayoría de los cristianos tienen un concepto equivocado y distorsionado de lo que es Dios como santidad. Otros no entienden lo que es Dios como justicia, cómo es que Dios por medio de su justicia nos condena, pero por medio de su justicia también nos salva, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo todos estos atributos. Explicamos cómo es Dios como riquezas, como riquezas. Acuérdese, mi hermana Vicky, como riquezas, cómo es Dios como plenitud, cómo es Dios como sabiduría, cómo es Dios como prudencia y cómo es Dios como fidelidad. Lo último que aprendimos es cómo es Dios como fidelidad. Ahora, ¿en qué se basa la fidelidad de Dios? ¿Por qué Dios es fiel? ¿Qué usa Dios como base para presentarse ante nosotros como alguien fiel? Se basa en su palabra. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus promesas. Importantísimo que usted entienda todo esto. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Cada vez que usted hable de Dios como alguien fiel, es a lo que Él dice. Ayer les dije que nosotros somos muy mentirosos. Nosotros decimos una cosa hoy y mañana la negamos con nuestros hechos. Decimos, cuando los cristianos se casan, en el altar prometen que van a cuidar a su esposa, que van a ser fiel a ella, que la van a cuidar en enfermedad, en salud, en pobreza, en riqueza, etcétera, etcétera. Pasados 6, 7 años se divorcian de ella. Mentirosos, puras mentiras. Nosotros no somos fieles. Nosotros no somos fieles. La fidelidad tiene que ver con lo que decimos. Dios es fiel. Por eso ayer les dije que usemos los versículos del Nuevo Testamento donde nos diga que Dios es fiel. Por eso ayer usé Primera de Corintios 1:9, dice, fiel es Dios. Así empieza el versículo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. ¿Por qué Él es fiel? Porque Él nos llama. Él nos llama. Él no nos dejó. Si Él dice en su palabra que Él nos escogió y nos predestinó, si Él dice en su palabra que Él, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de venir a la tierra, Él declaró cosas que nos iban a suceder aquí en la tierra, Él es fiel y Él las ha cumplido. ¿Qué hace Él? Nos llama. No es que si lees Romanos 8, 29 y 30, ahí vas a encontrar, ahí dice que a los que antes conoció. ¿Dónde nos conoció? En la eternidad pasada. A los que antes conoció. A estos también llamó. ¿A dónde nos llamó? Cuando estábamos aquí en la tierra, debido a que desde la eternidad pasada nos escogió y nos predestinó y nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea que Él solo está cumpliendo su palabra. Él solo está llevando a cabo lo que Él ya profetizó. Entonces, nosotros sabemos que a los que antes conoció, a estos también llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó,
glorificó. O sea que Él da por sentado que su palabra es verdad y que Él es fiel y que no importa absolutamente nada de lo que pase. Él no se lleva por lo que nosotros vamos a hacer aquí en la tierra. No, Él se decidió desde antes de la fundación del mundo cumplir en nosotros un proceso. Nosotros solo venimos a esta tierra para que se cumpla un proceso que Él ya lo llevó a cabo. Si no, no hablara el apóstol Pablo en pasado. A los que antes conoció, a estos llamó, a estos justificó, a estos glorificó. Para Él, que es fiel a su palabra, no le afecta el tiempo, no le afecta la posición. Usted puede estar en la posición espiritual y Él ya lo terminó, puede estar aquí en la tierra y decirle yo ya te terminé, usted va a estar en la eternidad y le dice mira cómo vas a finalizar en la eternidad, te llamas Nueva Jerusalén. Y por eso Juan dice yo vi la ciudad descender del cielo a través, no está hablando de que va a descender esa ciudad para estar aquí en la tierra. No, yo la vi, él la vio que descendió a los aires, porque en los aires va a estar esa ciudad, pero ya la vio Juan. Es un hecho. Todo lo de Dios es un hecho. ¿Por qué? Porque Él se basa en su palabra y Él es fiel a su palabra. Mire, solo nosotros somos los que tenemos problemas de infidelidad. Por eso le dije ayer que cuando usted lea Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, solo está cumpliendo lo que Él profetizó y dijo. Él lo dijo en los lugares celestiales, de que usted iba a ser salvo. Eso no se definió aquí en la tierra, no. Todo lo de nosotros fue definido, decidido, hecho en la esfera espiritual. Aquí solo estamos como una sombra, dice Job. Somos de ayer, venimos sin saber nada de lo de ayer, pero aquí nos lo van recordando, porque por la gracia de Dios usted y yo ahora sabemos muchas cosas de ayer, viviendo hoy, que nos van a servir para el futuro, para mañana. Somos de ayer, vivimos hoy y vamos para mañana. Aleluya. Entonces el versículo 8 de Primera de Corintios es el que nos dice de qué está hablando Dios para ser fiel. Mire, aquí lo dice el 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ayer les dije que en nosotros los cristianos no hay pierde. Dios nunca, nunca de los nunca ha escogido y predestinado a alguien para que se pierda. Por eso el evangelio mal predicado causa tanto daño en el pueblo de Dios, porque los hermanos no tienen una convicción, no tienen una declaración que los impacte. Tanto cristiano, hermano, que vive en una incertidumbre de fe, en una incertidumbre que no le ayuda para nada. ¿Por qué? Porque las enseñanzas mezcladas de los siervos de Dios los hacen que duden de todo. ¿No ve que hay cristianos que hasta dudan que si son salvos? Dice, yo no siento que soy salvo. Imagínese usted a un cristiano que para agradar a Dios tenga que hacer cosas. Mire, que tenga que hacer cosas en su propio esfuerzo, cuando la Biblia dice que Cristo en nosotros es el que produce todo. Entonces vale la pena vivir a Cristo, hermano. Oh, qué precioso, hermano, que estamos hablando de los atributos de Dios. No se le olvide, hemos hablado de la persona de Dios, hemos hablado de la naturaleza de Dios y ahorita estamos hablando de los atributos de Dios para que usted tenga una seguridad
de que conoce al Dios que vino a través de la persona de Jesucristo. Que sepa que es un Dios de calidad, que es un Dios que no tiene variación, que es un Dios que de Él viene toda buena dádiva. Él se ha propuesto, Él le dice a usted, mira, yo te voy a confirmar hasta el fin, yo te voy a hacer irreprensible. Créelo, hermano, créelo, cree que Dios nos puede hacer irreprensibles. Yo estoy en esa carrera, dilo tú también, yo estoy en la carrera de los que van a perfeccionar. Yo estoy, y que los van a perfeccionar, los van a perfeccionar. Yo sirvo a un Dios que es fiel y que me va a volver irreprensible. Yo sirvo a un Dios que me va a volver irreprensible. Si todos los cristianos se armaran de ese pensamiento, hermano, otra historia fuera en las iglesias. En las iglesias lo que menos hay, hermano, lo que menos hay es una certidumbre de fe. Lo que menos hay en las iglesias, hermano, es creer en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es tuya, hermano. Abrázala, échale mano, vive con la confianza que Él quiere que vivas. Él dice que Él te va a volver irreprensible. Ay, hermano Carrillo, a mí se me hace que usted tiene una utopía. Utopía se llama algo que uno cree que nunca va a pasar en uno. Hermano, yo empiezo a disfrutar el ser irreprensible. Disfrútalo. Él te hace irreprensible. Luego, hay otra cosa más, aparte de que Él te ha prometido que te va a hacer irreprensible. Fíjate que nosotros tenemos un problema, porque nosotros nos vemos a nosotros mismos. Nosotros nos vemos a nosotros mismos y como dice un dicho, el león juzga por su condición. O sea que cuando tú te empiezas a ver que eres débil, cuando tú te empiezas a ver que no eres vencedor, cuando tú te empiezas a ver que fluctúas, cuando empiezas a ver que fallas, pues ¿qué vas a creer que vas a ser irreprensible? Por eso estás atormentado, ahogándote en un vaso de agua. No, hermano, nosotros debemos caminar todos los días de nuestra vida con nuestra frente levantada, sabiendo que servimos a un Dios que nos va a volver irreprensibles. Eso se llama esperanza. Y dice que la esperanza no avergüenza. Hermano, tú tienes que vivir con esperanza. No vivas por tus propias opiniones y ni siquiera por tu propio sentir. Yo te aseguro, toda esa tu debilidad que no te deja avanzar, esa va a desaparecer. Esa va a desaparecer. ¿Por qué estás tan preocupado de ella? Preocúpate mejor en vivir a Cristo. Entonces hay otra cosa que Dios también quiere que tú sepas que Él es fiel y es que Él perdona. Él perdona. Mira, dice aquí en primera de Juan 1:10, sí, bueno, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Hermano, yo siempre he predicado que Dios te perdonó tus pecados pasados, te perdonó los que estás haciendo ahorita y te perdonó los que vas a hacer mañana. Nosotros somos pecado haciendo pecados y mientras tengas tus pies sobre la tierra, eso serás. Pecado haciendo pecados. Hasta que Dios te glorifique, te va a quitar la naturaleza pecaminosa. Mientras nosotros no estemos glorificados de nuestros cuerpos, nosotros nos llamamos don pecado haciendo pecados. Y eso vas a hacer. No confíes mucho en ti. No confíes mucho en ti. Confía mejor en la fidelidad de Dios, como dice la hermana Cecilita. Yo ya me vi terminada en Cristo. Mírate terminada en Cristo. Agréguele ahí, mi hermana Cecilita. Yo me veo terminada en Cristo. Porque fiel es el que prometió. Entonces, si Él te dice que Él te va a terminar, créelo.
Tú finalizas tu vida terminado y entras a la resurrección. Por eso es importante que cooperes con Dios para que cuando te resuciten no estés atrasado. Porque de la manera que uno se muere, de esa manera resucita. Si te mueres vencedor, pues vas a resucitar vencedor. Pero si te mueres derrotado, vas a resucitar derrotado y todavía vas a necesitar trabajo. Si alguien se muere vencedor, no necesita trabajo. Ya él va a resucitar vencedor y va al milenio. Pero si tú mueres vencedor, necesitas trabajo y tienes que ir al lloro y al crujir de dientes, pero eso no eliminó el proceso que Dios se ha propuesto en ti, solo lo retarda. Lo retarda porque ningún cristiano ha sido llamado para ser derrotado. Todos tenemos el llamamiento de ser vencedores. Acuérdate, eso te asegura tu salvación, eso te da seguridad en tu hablar, seguridad en nuestro hablar. Tú tienes que tener una seguridad en tu hablar. Ahora viene otro versículo que también debes de conocer a Dios en su fidelidad, que Él te ha dicho que Él te perdona todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Él te perdona todos tus pecados. Él dice que Él te perdona. Si Él no te perdonara, él es infiel, pero Él es fiel y Él te dijo que te perdonaba, seguro que te perdona. ¿Sí? Hay otra cosa más en la cual Dios es fiel. Aquí te va pues, Primera de Corintios 10:13. Estamos conociendo a Dios como fiel. Él se basa en su palabra. Él no te engaña. Él te ha dicho que Él te va a perfeccionar, te perfeccionará. Él te ha dicho que Él te perdona, te perdona. Pero mira, hay otra cosa que Él también es fiel. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aleluya. Hermano, Dios no te prueba como ángel. Él te prueba como humano. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Hermano, ¿tú te sientes cansado de ser tentado? ¿Tú te sientes cansado como que crees que Dios te está tentando más de lo que tú puedes? Aquí dice que no, hermano. Aquí en la palabra de Dios a la cual Él es fiel, dice que Él nunca te va a tentar más de lo que tú resistes, sino que te va a dar juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¡Wow! A mí me recuerda este versículo, las jornadas, porque las jornadas eran para que el pueblo de Israel adquiriera una sazón. Ya cuando tú estás sazonado, es decir, cuando ya estás listo para ser comido, Dios dice, este ya tiene la sazón de esta prueba, ¿para qué lo voy a seguir probando en esa prueba? No, ya lo voy a pasar a otra, más elevada, para que crezca en gloria. Algunos dicen, Señor, dame paciencia, y la Biblia dice que el que pide paciencia está pidiendo pruebas, porque las pruebas producen paciencia. Dios ha prometido, y Él es fiel, no te va a tentar en lo que tú no aguantes. Así que si tus tentaciones tú crees que son algo extremadas o que, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué soy probado de esta manera? Ni has entendido entonces
lo que es la tentación. Porque la tentación es parte de nosotros. Por eso es que el Padre Nuestro dice, y no nos metas en tentación. Y quiero decirte, saca todos tus conceptos equivocados. Porque muchos creen que la tentación que Dios da es para hacernos caer. Fíjate pues, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Por un lado, nosotros debemos poner atención a la expresión, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que Dios no nos tienta con el fin de hacernos caer. Por el otro lado, Dios en su fidelidad nos permitirá una tentación, pero no va a permitir que esa tentación se vaya más allá de lo que nosotros podamos soportar, sino que siempre va a proveer una salida a esa tentación. Esta es la palabra de promesa y de ánimo. Esto debe de ser comparado, vuelvo a repetirte, con las jornadas, que cada jornada era para entrar y salir. Para eso son las pruebas, para entrar y salir, para entrar y salir. Dios lo ha prometido. Dios lo ha prometido. Hoy puedes estar siendo probado de una manera, no te preocupes, mañana ya saldrás de esa prueba. Solo pon atención, porque Dios es el que lo saca a uno de las pruebas. Él te las manda, pero no para que caigas, sino para que crezcas. Y tú vas a salir. Vamos a salir avantes. Vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Ay, hermano, es que fíjese que a mí me pasa esto y esto. Ay, si tú supieras lo que me pasa a mí. Pero Dios me ha ido sacando. Solo hay que ser obedientes. Solo hay que oír la voz. Sí, Dios es el que da los avisos. Dios es el que te dice, mira, ten cuidado con esto. Mira, haz aquí. Mira, haz allá. Sí, Él te dio la tentación. No te preocupes. Pero Él te da la salida. ¿Ok? Entonces, vamos a finalizar nuestro pensamiento de hoy. Solo te cubrí en una forma más extensa la fidelidad. Todavía estamos en el atributo número 10. Mañana vamos a entrar al atributo número 11, pero quiero finalizar el atributo número 10 con Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. Ese versículo es muy conocido entre nosotros los hermanos del ministerio Pan de Vida. Dice, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo lo sella, pues. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Este versículo, estos dos versículos, o el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, encaja con los otros versículos que ya consideramos donde dice que Él es fiel. Él es fiel para llevarte confirmadito hasta el fin. Él es fiel para perdonar tus pecados. Él es fiel para no darte tentaciones que sean más allá de lo humano. Y todavía te confirma y te dice que para la venida del Señor Jesucristo, Él está comprometido por medio de su palabra de ser fiel para volverte irreprensible de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Entonces aquí vemos la fidelidad de Dios, ¿sí? Quien nos ha llamado y que nos santificará completamente y preservará nuestro ser completo. Estas son palabras aseguradas de Pablo concernientes a la fidelidad de Dios.
segurísimo que estas palabras de fidelidad divina son un dulce atributo de nuestro gran Dios, hermano. ¡Wow! ¿Por qué no dices como Anita de la Torre, oh Señor, porque tú eres fiel, que en cada jornada Él es fiel y Él nos da la salida para que crezcamos, porque fiel es el que empezó la obra, ¿sí? Fiel es el que comenzó la obra, el cual, ¿qué dice? La va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Él la va a terminar. Tú no estás a expensas de tus debilidades. Imagínate que estuvieras a expensas de tus debilidades y que ahí te quedaras. No. Él es fiel y Él terminará el trabajo que empezó en ti, porque está profetizado y está basado en su palabra, y Él nunca falla a su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos mañana. Mañana seguimos. Mañana vamos a empezar con el atributo número 11, que se llama veracidad. Vas a conocer a Dios como alguien veraz, verdadero. Hasta mañana.